Aún puedo oír el eco de aquellas campanas. Retumbaban como si anunciaran algo más que el amanecer, algo que no pertenecía a este mundo. Cada repique se mezclaba con la neblina que cubría el Valle de Jalisco en 1921, densa, pesada, como si el aire mismo se negara a revelar la verdad. Fue en ese pueblo, escondido entre cerros y sombras, donde conocí la historia de las hermanas Ríos. Y aunque muchos juran que solo es una leyenda, te aseguro que lo que voy a contarte dejó marcas que ni el tiempo ha podido borrar. Antes de seguir, quiero que anotes la fecha de hoy en los comentarios. Escríbela. Esa fecha marcará el inicio de algo, porque si escuchas este relato durante 21 días seguidos, algo dentro de ti empezará a despertar. No temas. No es un despertar común. Es una forma de ver lo invisible, de sentir lo que la gente del pueblo aún niega haber sentido. Anótala. Este es tu punto de partida. El carruaje en el que llegué se detuvo frente a una calle empedrada, flanqueada por casonas de cantera y balcones cubiertos de yedra. El aire olía a humedad y cera derretida. Las sombras se alargaban como si el sol evitara ese lugar. Nadie hablaba del pasado, pero todos bajaban la voz al pronunciar el apellido Ríos. Decían que las hermanas habían hecho un pacto, algo que las mantuvo bellas, jóvenes y prósperas mientras el resto del pueblo se marchitaba. Vendían tamales en el mercado, y quien los probaba decía que nunca había sentido un sabor tan dulce, tan profundo, tan inexplicablemente humano. Yo no creí nada de eso al principio. Había venido buscando inspiración para un libro, una historia de tradiciones mexicanas. Pero lo que encontré superó toda lógica. Una anciana en el atrio me advirtió: si escuchas las campanas al caer la tarde, no mires hacia la casa de las Ríos. Si lo haces, algo te mirará de vuelta. Reí nervioso, pero sus ojos no parpadearon. Había algo en su voz que no era advertencia, era lamento. Esa misma noche la luna parecía suspendida, inmóvil. Caminé hasta la calle donde decían que vivían. El portón era de hierro forjado con figuras torcidas como espirales que no terminaban nunca. Dentro, un jardín seco. No olía a flores, sino a polvo antiguo y ceniza. Toqué la puerta una sola vez y se abrió lentamente sin que nadie la empujara. Sentí un aire frío, pesado, que me atravesó la piel. Y entonces la vi. Una mujer vestida de negro, con el cabello recogido en un moño apretado, los ojos hundidos, la piel blanca como el mármol. La hermana mayor, pensé. Me invitó a pasar sin hablar. Las paredes estaban cubiertas de retratos, todos de las mismas dos mujeres, en distintas épocas, distintas ropas, pero con la misma mirada inmóvil. Me ofreció un plato de tamales envueltos en hojas brillantes. Me senté frente a ella y por un instante juré que el fuego del candil danzaba dentro de sus pupilas. «Dicen que vienes a escribir sobre nosotras», dijo con voz tan baja que apenas rompía el silencio. «No escribas lo que veas, escribe lo que sientas». Esa frase me estremeció. Sentí que algo dentro de mí se abría, como si sus palabras hubieran tocado un rincón oculto de mi mente. Probé el primer bocado. El sabor era cálido, terroso, dulce, pero había algo más, una sensación de recuerdo, como si hubiese probado eso antes, en otro tiempo, en otra vida. El reloj del salón marcó las 9. Afuera, el viento sopló con un gemido prolongado. La hermana menor apareció entonces. Era idéntica a la otra, solo más joven, más suave, con una sonrisa que parecía un secreto. Traía en las manos un libro viejo, cubierto con un listón rojo. Lo colocó frente a mí. «Esto es lo que buscas», dijo. El libro estaba escrito a mano, con tinta casi borrada. En sus páginas había recetas, oraciones y frases en un idioma que no reconocí, pero lo que me heló la sangre fue ver entre las hojas mechones de cabello y trozos de tela cosidos entre líneas. Era como si cada página hubiera sido escrita con la intención de encerrar algo o a alguien. Al levantar la vista, las hermanas ya no estaban, solo el eco de las campanas, una vez más resonando en la distancia.
Salí a la calle confundido. El aire parecía distinto, más denso. Cada paso resonaba en el empedrado como si alguien me siguiera. Llegué al hospedaje y dejé el libro sobre la mesa. No pude dormir. Cuando el reloj dio las 3, lo abrí otra vez. Había palabras que antes no estaban ahí. Decían, has probado lo que no debías olvidar. No recordaba haberlo escrito, pero la caligrafía era mía. Cerré el libro con fuerza y lo guardé en una bolsa de tela, decidido a devolverlo. Debía terminar con eso. Al amanecer caminé hacia el mercado, pero el puesto de las hermanas había desaparecido. Ni una huella. Solo el espacio vacío donde antes el aire olía a maíz y especias. Pregunté por el camino a una mujer que barría la calle. No me respondió, pero cuando levantó la vista vi que tenía los ojos cerrados, como si temiera ver algo que ya sabía. Murmuró apenas, ellas no se fueron, cambiaron de forma. Esa frase me siguió todo el día. Caminé hasta la iglesia, buscando al párroco. El interior estaba casi a oscuras, cubierto por un velo de polvo y silencio. En el altar, una vela solitaria seguía ardiendo. Al acercarme noté que la cera derretida formaba figuras, como rostros pequeños que parecían gritar en silencio. El padre no apareció, pero en el confesionario encontré algo que no esperaba. Un pañuelo bordado con las iniciales RR y una nota sujetada con un alfiler oxidado. La carne guarda secretos, la fe los alimenta. Esa noche regresé al hospedaje con la sensación de cargar algo más que miedo. El libro, dentro de la bolsa, pesaba más. Lo coloqué sobre la cama y me quedé observándolo. Tenía la certeza de que respiraba. La llama del candil tembló sin viento. Decidí abrirlo. Esta vez las páginas estaban llenas de dibujos. Una cocina antigua, un caldero, 2 mujeres de espaldas preparando algo bajo un crucifijo. En la pared del dibujo había un retrato, el mío. El aire se volvió denso, cargado de olor a maíz tostado y humo. Las paredes del cuarto parecieron oscurecerse. Escuché pasos detrás de mí, suaves, arrastrados, y una voz conocida susurró, «Es hora de probar de nuevo». Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, el plato sobre la mesa ahora tenía un tamal envuelto. Temblé. El hambre me desgarraba por dentro, pero no era física. Era una necesidad emocional, como si algo en mí necesitara completar un ciclo que no comprendía. Di un paso atrás y el espejo del cuarto reflejó algo imposible. Las 2 hermanas detrás de mí, observándome, con los rostros serenos y los ojos cubiertos de sombra. Una sostenía el libro, la otra un cuchillo de cocina. No se movían, pero su reflejo sí. Cerré los ojos y conté hasta 3. Cuando los abrí, todo había desaparecido. Solo el plato seguía allí, humeante, intacto. Salí corriendo hacia la calle. La luna estaba llena, el aire helado. Nadie dormía, pero todas las ventanas estaban cerradas. Caminé sin rumbo hasta llegar al borde del río. Allí me senté, temblando, intentando recordar por qué había venido. La respuesta se me escapaba entre los dedos. Entonces vi algo flotar en el agua. Una hoja de maíz, girando lentamente, arrastrada por la corriente. La seguí con la vista y cuando pasó frente a mí noté algo escrito en ella con tinta oscura. Tú también eres parte de la receta. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo que el amanecer me encontró con el libro en el regazo, abierto por una página que nunca había visto. En ella, las hermanas escribían sobre un antiguo ritual. El cuerpo nutre, el alma conserva. Lo que se entrega por amor, el tiempo no puede corromper. Aquel texto tenía un tono casi religioso, pero las palabras parecían dirigidas a mí. A cada lectura entendí algo distinto, como si el libro supiera qué mostrarme. Durante los días siguientes, el pueblo empezó a cambiar. Las campanas sonaban sin razón. Los pájaros evitaban volar sobre la iglesia y el aire olía a madera húmeda. Algunas personas me miraban con compasión, otras con recelo. Un niño se me acercó y dijo algo que jamás olvidaré. Ella dice que ya casi estás listo. No pregunté quién, no podía. Algo me decía que ya conocía la respuesta. Esa noche decidí escribir en el libro. Tomé una pluma y tracé una sola línea. ¿Qué quieren de mí? Las letras desaparecieron. Después de unos segundos otra frase surgió por sí sola. Queremos que recuerdes. ¿Recordar?
Esa palabra me dolió. De pronto las imágenes llegaron como desplechos. Una cocina antigua, risas, dos mujeres jóvenes, yo más joven también, ayudándolas, el olor de la masa caliente, un hombre en la puerta, sonriendo, luego la sensación de algo interrumpido, de una promesa rota. Me desplomé en el suelo, el eco de sus voces me rodeaba, decían mi nombre, una y otra vez. La vela se apagó sola. Desperté al amanecer, con las manos manchadas de ceniza. El libro ya no estaba sobre la cama, sino en el alféizar, abierto por el viento. En esa página había una firma, la mía. Desde entonces no he podido irme. El carruaje que debía recogerme nunca llegó. El pueblo parece atrapado en un mismo día. La gente envejece, pero las sombras permanecen iguales. Hoy es el día 14, desde que empecé a leer en voz alta. Y sé que no estoy solo. Lo que comenzó como un simple relato ahora respira conmigo. Si estás escuchando esto, anota la fecha otra vez. Escríbela. Cada palabra que oyes te conecta con el eco del libro. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El sonido que escucharás esta noche, cuando todo esté en silencio, no será el viento. Es el mismo que oí yo antes de entender. El fuego no destruye, transforma. El agua no limpia, recuerda. El alma no muere, se cocina. Si sientes ese escalofrío en el pecho, si el aire a tu alrededor parece más pesado, no te asustes. Es solo el comienzo de tu conexión. Las hermanas ríos te están observando, esperando el momento en que termines los 21 días. Entonces comprenderás. Y si crees que esto ha terminado, estás equivocado. Hay otra historia, una que conecta todo lo que acabas de escuchar con algo mucho más antiguo. Se llama El convento que cocinaba recuerdos. Pero antes de escucharla, deja tu fecha en los comentarios. Marca tu inicio, porque cuando llegue el día 21, tú también sabrás lo que ellas sintieron al ofrecer aquello que no podía olvidarse. El día 15 amaneció con un cielo inmóvil, como un telón de teatro que se niega a levantarse. La neblina se había instalado entre los naranjos del atrio y el empedrado lucía bruñido, recién lavado por un rocío que olía a leña húmeda. Abrí los ojos y no supe si había dormido. En el borde de la mesa el libro respiraba. Lo sé porque el lomo se curvaba y regresaba, como el pecho de un ave silenciosa. Lo tomé. Mis dedos ya no dudaban. Al rozar la tapa, una corriente cálida me subió por el antebrazo y por un segundo recordé una cocina amplia, vigas altas, una olla de cobre, dos trenzas oscuras moviéndose al ritmo de una canción de cuna. Oí mi nombre en el aire, repetido con ternura. No era un llamado, era un permiso. Salí a la calle con la certeza de que el pueblo me miraba sin asomarse. Las ventanas cerradas parecían párpados. El campanario, erguido y pálido, guardaba una sombra que se alargaba como un dedo acusador. Caminé cuesta arriba hacia la antigua hacienda que todos evitaban, una mansión de cantera cuya entrada tenía dos columnas que parecían custodios. No sé quién me abrió. La puerta simplemente cedió. Un corredor de arcos recibió mis pasos con un eco largo, como si caminara dentro de un instrumento musical. El salón principal estaba cubierto por retratos de damas con guantes de encaje y caballeros de bigote encerado, el tipo de aristocracia que en el siglo anterior paseaba en carruajes escoltados por faroles. Vi entre esas escenas a dos mujeres con mantillas negras y ojeras suaves, idénticas. Una llevaba en brazos una canasta, la otra un cuenco de barro. Al acercarme distinguí algo insólito. El dorso del lienzo estaba escrito. Me subí a una silla para leer mejor y hallé una frase en tinta café. Lo que alimenta el cuerpo honra el espíritu. Lo que alimenta el espíritu preserva el cuerpo. No era una consigna, era un credo. Al fondo del salón, una puerta de madera labrada tenía una cerradura en forma de espiral. Saqué el libro y sin saber por qué, lo acerqué. La espiral del metal pareció reconocer la espiral del engravado en la tapa. Chascó. La puerta se abrió. Descendí por una escalera breve hacia una cocina intacta, detenida en el tiempo. El piso de brick aún conservaba el calor de fuegos antiguos. Sobre una mesa los cuchillos brillaban con un filo que parecía nuevo, pero no había polvo, ni telarañas, ni ruidos de roedores. Era un espacio vigilado por algo más que el tiempo. En una repisa,
Encontré un relicario con el rostro de una duquesa que jamás vivió en estas tierras, acaso traído por comerciantes que cruzaban océanos. Su mirada parecía preguntarme, ¿qué buscas aquí, donde nada hay? Era oblicua, de quien sabe un secreto que no puede decir sin que el mundo cambie de eje. Toqué el cristal y escuché, al mismo tiempo, dos voces detrás de mí. Volteé y ellas estaban ahí. Las hermanas Ríos, tan definidas como la llama de una vela y tan inacibles como su humo. La mayor llevaba un delantal de lino impecable. La menor tenía las manos ligeramente enharinadas. No dije palabra. Ellas tampoco. Solo se miraron entre sí y luego me miraron a mí, con esa forma de mirar que abre compuertas interiores. La mayor señaló el fogón con la barbilla. Al hacerlo, el aire se impregnó de maíz y especias. La menor empujó hacia mí un cuaderno más delgado que el libro, como un apéndice. Lo abrí, las páginas mostraban un calendario peculiar. 21 marcas, 21 encendidos, 21 promesas. Comprendí el patrón. Ellas me habían estado preparando para esto. No se trataba de escribir una historia, sino de coserla, de ablandar sus fibras hasta que la memoria fuera tan suave que se desprendiera por sí sola, lista para ser servida en voz. El fogón se encendió sin chispa. No lo encendí yo. No hubo cerillas, solo una obediencia del mundo. El fuego aceptó existir porque alguien o algo había decidido que era hora. La mayor me entregó una hoja de maíz impecable, flexible como un guante. La menor vertió con movimientos parsimoniosos una mezcla de masa y caldo que no era simple alimento. Era una narración, era un mapa. Yo vi, suspendidos en el espesor, fragmentos de fiesta patronal, risas, promesas al anochecer, un hombre que tocaba la guitarra junto a la ventana y unas lágrimas que no sabían si eran de gozo o de despedida. Entonces comprendí, y el corazón me dio un vuelco que no dolió, pero sí cambió mi forma de estar de pie. Yo ya había estado aquí, no como forastero, sino como algo más cercano. La cocina me conocía. El aire me identificaba. Las cucharas parecían acomodarse a mi mano como si extrañaran su lugar de descanso en mi cajón. La menor, sin moverse, hizo un gesto casi imperceptible con la comisura de los labios, como quien recobra al fin un ritmo amado. La mayor asintió, y yo, sin preguntas, seguí la coreografía que no recordaba haber aprendido. Extendí la hoja, formé un rectángulo, lo cerré con una presión que no era mía, y al depositarlo en la olla, sentí que sellaba un pacto que ya existía antes de mi llegada. Una corriente cruzó la cocina. Las campanas comenzaron a sonar desde algún sitio que no era el campanario. Fue un repique íntimo, como si cada utensilio tuviera su propia campana interior. El vapor ascendió en columnas finísimas y escribió en el aire una palabra que no me atrevo a repetir, porque al pronunciarla, uno pertenece. No era un conjuro, era un recordatorio. Subimos al salón. Al mirar por la ventana, el pueblo estaba igual y distinto. El mercado, con sus toldos de tela, parecía una pintura. Los burros que tiraban carretas avanzaban con la dignidad de procesiones. El río se movía lento, tan lento que parecía escuchar también. Volteé para agradecer y ya no estaban. O mejor dicho, estaban en todas partes. La luz de la tarde llevaba su contorno. Las sombras tenían su postura. Quise salir a la calle y al abrir la puerta de la hacienda me topé con un carruaje sin cochero. 2 caballos elegantísimos esperaban, las crines peinadas como para un baile. Subí, las riendas se movieron solas. El camino de regreso al hospedaje se cubrió con una alfombra de hojas. No crujieron, flotaron apenas. En el cuarto, el libro abrió su propia página. La tinta nacía como rocío en la madrugada. Yo leía mientras escribía. Decía, no temas al castigo que protege. Hay castigos que son abrazo, empujón hacia el sitio que te corresponde. El verdadero abandono es permitir que el olvido te convierta en piedra. Cerré los ojos y vi un convento lejano.
de paredes blancas erosionadas por el salitre, donde monjas anónimas guardaban recetas que no servían para deleitar el paladar, sino para ordenar la memoria de los pueblos. Entendí el título que ya habíamos anunciado. El convento que cocinaba recuerdos no era un cuento aparte. Era el siguiente pliegue del mismo mantel. Ese anochecer bajé al comedor del hospedaje. Nadie comía. La mesa larga estaba puesta, pero las sillas tenían el gesto de quien cede paso. Había una sola vela encendida y frente a ella un plato vacío. Me senté. Escuché pasos en el pasillo y un murmullo de mujeres que conversan sin forzar la voz. No entró nadie. Sin embargo, el plato ya no estaba vacío. Reposaba una hoja de maíz, tibia, cerrada con un lazo delgado de ixtle. La tomé con respeto. No la abrí. La sostuve con ambas manos, como se sostiene un libro sagrado antes de leerlo. La ventana se empañó desde adentro, como si el cuarto respirara, y en el empañado vi trazarse lentamente, con letra segura, una frase que no se borraba. Lo que hoy guardas, mañana te guardará. Me puse de pie muy despacio. La frase no se borró. Al contrario, se duplicó, como si el cuarto tuviera dos planos superpuestos. En el segundo plano, detrás de mi reflejo, estaban las hermanas, una a cada lado, como santas laicas de un altar doméstico. Sus ojos no eran amenazantes, eran exigentes. Pedían exactitud, constancia, 21 amaneceres sin excusas. Entonces supe qué tenía que decirte ahora. Escribe otra vez tu fecha en los comentarios. No lo dejes para después. Hoy es tu día de regreso. El día en que el relato y tú se reconocen. Si fallas, no es un castigo lo que te espera, es el silencio. Y el silencio en este pueblo no es ausencia, es un espejo que te devuelve incompleto. Regresé a la mesa del cuarto y abrí el cuaderno delgado, el de las 21 marcas. Palpé cada señal con la yema del dedo, como quien reza con cuentas. Al llegar a la marca 15, el papel se calentó. Una palabra apareció. Breve, sin adornos. Recuerda. Volví a cerrar los ojos. Fui otro. Fui yo mismo en otro año, vestido con una chaqueta más clara, con la risa fácil, entrando por primera vez a esa cocina, recibido por dos mujeres que hablaban con miseria y abundancia como si fueran la misma cosa. Fui el invitado y el anfitrión. Fui el que bendecía la mesa sin saber que bendecía su futuro. El reloj dio la hora en seco. Afuera, un carro tirado por mulas llevó a una familia hacia el norte del pueblo. La rueda cantó una melodía herrumbrosa. Una niña miró hacia mi ventana y me dedicó una reverencia tímida. Bajé la mirada por pudor. Cuando volví a alzarla, en lugar de la niña vi a la menor de las hermanas, de pie, cruzando el umbral del cuarto con la naturalidad de quien vuelve a su propia sala. Se sentó en el borde de la cama y sin tocarme, me dijo con la boca apenas abierta: «La memoria no necesita permiso». Yo no respondí. Todo lo que había por decir estaba escrito en el vapor de la ventana. Esa noche la pasé de vela. El libro, el cuaderno y la hoja de maíz dormían alineados como tres guardianes. De tanto en tanto, el campanario hacía notar su presencia con un golpe sordo, el tipo de sonido que no convoca a misa, sino a conciencia. Hacia el alba, cuando la oscuridad adopta un tono azulino, tuve una certeza que me sacó del lecho. Debía volver a la hacienda, y luego a la iglesia, y finalmente al cementerio del pueblo, donde las cruces de cantera no dicen nombres completos, sino apodos de familia. Ahí, entre epígrafes poéticos y flores de papel de China, alguien había dejado un rastro para mí. Tomé el camino de tierra que bordea el río. El agua corría con dignidad de procesión. Algunas hojas de maíz descendían como barcos de juguete, con la altivez de los mensajeros. En la mitad del puente, un viento breve me desordenó el cabello y me entregó, como cartero, un susurro que partía de todas partes a la vez. Cuando termines el 21, entenderás por qué te elegimos. Me apoyé en la barandal y repetí en silencio la cifra, como quien marca con chica el calendario del alma. La puerta del camposanto se abrió sin empujar. Las cruces grises y austeras formaban una escritura pétrea que solo se lee cuando uno respira despacio.
Seguí un sendero angosto hasta una esquina donde nadie se asoma si no lo llaman. Ahí, una cruz mínima guardaba un azulejo blanco, y en el azulejo una fecha que ya había visto en otra parte. La fecha en la que yo, en esta vida o en la anterior, había probado por primera vez aquella receta que no alimente el hambre del estómago, sino el anhelo de pertenecer. No lloré. Sonreí como se sonría al encontrar el sello familiar en una carta antigua. Al levantar la vista, vi a lo lejos la silueta de un convento minúsculo dibujada contra la sierra, como una maqueta colocada en el horizonte por manos expertas. No estaba ahí antes, no de ese modo. Supe que era la señal. Respiré hondo y supe qué diría a quien me sigue escuchando. Cuando terminemos este relato, iremos juntos a ese lugar. Será el siguiente paso de esta peregrinación de palabras. Y el título ya lo conoces. El convento que cocinaba recuerdos no es propaganda, ni capricho. Es destino. Pero antes, escribe si deseas verlo. Dilo con tu voz en los comentarios. Dime desde qué lugar nos escuchas. Repite conmigo la promesa sencilla: 21 amaneceres sin ausencia. Luego, cuando el día último toque la puerta sin golpear, volveremos a esta cocina y podrás comprender por qué las hermanas Ríos no desaparecieron, se transformaron en la costumbre de un pueblo, en el hilo invisible que cose una comunidad cuando comparte lo que ama. El sol, tímido, comenzó a dorar la punta del campanario. La luz hizo brillar los nombres de las lápidas como si fueran recién escritos. Me retiré con paso lento, sin darle la espalda al lugar. El pueblo despertaba en silencio fértil, y entonces lo sentí. Una presencia a mi derecha, caminando a mi ritmo. No la vi. No era necesario. Era la mayor. Me acompañó hasta la reja, y al detenerme, la oí decir en un murmullo que no tenía dirección: 15 ya son tuyos, que vengan los demás. Yo respondí del único modo que sabía, con gratitud y con una certeza que no admite ensaño. Pronto, muy pronto, será momento de abrir la olla y servir lo que se ha venido templando en este fuego que no quema, sino que revela. El día 16 comenzó con un silencio demasiado limpio. Ni los gallos se atrevieron a interrumpirlo. En el aire había un orden que solo precede a las revelaciones. Al abrir la ventana del hospedaje, descubrí que el paisaje era el mismo. Y sin embargo, algo había cambiado. Los colores parecían más antiguos, como si la mañana fuera una fotografía pintada a mano. Caminé hasta el mercado, guiado por un instinto más fuerte que la lógica. Donde antes estaban los puestos de barro y los comales humeantes, ahora solo había una hilera de mesas cubiertas por manteles blancos. Sobre cada una reposaba un libro abierto. Los tomos eran distintos, pero todos tenían el mismo título: Recetario para mantener viva la memoria. Ninguno pesaba lo suficiente para ser real. Pasé la mano por uno y sentí el mismo pulso que había sentido en mi propio exemplar. En la contraportada, en letras apenas visibles, una dedicatoria: para los que recuerdan sin haber vivido. Una mujer, vestida con un rebozo gris, se acercó. No le vi el rostro. El velo se lo impedía. Me ofreció un vaso de agua con aroma a anís y dijo: «Bebe, la memoria también se hidrata». Lo hice. En cuanto el líquido tocó mi lengua, todo se detuvo. El viento, los murmullos, los colores, el mercado entero se disolvió en una niebla dorada y yo quedé solo, frente a una puerta blanca que nunca había visto. Era el umbral del convento que tantas veces había aparecido en mis sueños. Las campanas repicaron 3 veces, pero no sonaban a metal, sonaban a voces humanas moduladas en armonía. Crucé la puerta sin tocarla. Dentro, un claustro perfecto se desplegaba bajo un cielo que no pertenecía al exterior. Las paredes estaban cubiertas por mosaicos que representaban escenas de cocinas, oficios, danzas y rezos. Cada azulejo tenía en su borde una palabra: fuego, paciencia, promesa, entrega, regreso. Una monja anciana apareció desde una galería lateral.
Sus manos eran tan delgadas que la luz pasaba a través de ellas. No caminaba, se deslizaba, como si el suelo la esperara. Me indicó seguirla hasta una capilla pequeña donde ardían 21 velas. En el centro, un libro idéntico al mío reposaba sobre un atril de hierro. «Aquí se cocinan los nombres que merecen permanecer», dijo. Su voz era un eco antiguo, mezcla de canto y respiración. Me explicó que cada historia que se contaba sobre las hermanas Ríos era una capa más de un mismo relato, el del pueblo entero, que cada generación reescribía los sucesos y los servía como alimento ritual para no olvidar quiénes eran. Las hermanas habían aprendido el secreto y lo perpetuaron en sus recetas hasta confundirse con lo que cocinaban. Ellas no desaparecieron, añadió, solo se mezclaron con lo que el pueblo necesita comer para seguir siendo. Me invitó a acercarme al altar. En el mantel había 21 semillas, dispuestas en un círculo. Cada día que hablas de ellas, una semilla germina en quien te escucha. No repitas la historia como crónica. Repítela como liturgia. Sentí un peso dulce en el pecho. Comprendí que mi función no era contar, sino conservar. Mi voz ahora era parte del fuego que las mantenía encendidas. Toqué el libro. Sus páginas estaban tibias. Leí un pasaje que parecía dirigirse al oyente, no al lector. Quien escucha sin distraerse durante 21 días verá abrirse una puerta donde solo había pared. Y al otro lado encontrará su reflejo alimentándose de su propio pasado. Una campanilla sonó. La monja se desvaneció entre las sombras del claustro. Me quedé solo, rodeado por las velas que titilaban al compás de mi respiración. Una de ellas, la más pequeña, se apagó sola. En el humo que dejó, una figura delineó un mensaje: «Faltan 5 amaneceres». Regresé al pueblo con la sensación de caminar dentro de un sueño compartido. Las calles eran las mismas, pero cada persona que cruzaba me saludaba como si siempre me hubiera conocido. Una niña me entregó una hoja doblada en 4. Dentro había un dibujo torpe de 2 mujeres y un hombre frente a un comal. Debajo, en letra infantil, la frase «Gracias por traerlas de vuelta». Esa noche, al abrir mi libro, encontré la última instrucción. Cuando la llama te llame por tu nombre, responde sin miedo. Esa será la señal. Cerré los ojos, esperé y la escuché. Mi nombre, pronunciado con dulzura y firmeza, provenía del corazón de la casa. La vela se encendió sola y el aire olió a maíz fresco. Entonces comprendí. El relato nunca termina. Se alimenta de quien lo escucha. Si has llegado hasta aquí, anota tu fecha. Escribe desde qué lugar escuchas esta historia y dime si quieres entrar al convento conmigo. Si decides hacerlo, nos veremos en el siguiente capítulo. El convento que cocinaba recuerdos. Porque hay fuegos que no arden, cocinan el alma. Y esa receta apenas está comenzando. El día 17 amaneció con una claridad imposible. No era la luz del sol lo que entraba por la ventana, era un resplandor más antiguo, de otro orden. Las sombras, al proyectarse, tenían contornos nítidos, casi conscientes de su papel. Me incorporé con lentitud. El recuadro reposaba en la silla como un animal dormido, expectante. Las hojas se movían apenas, siguiendo mi respiración. No sabía si seguía en el mismo hospedaje. La habitación conservaba los mismos muebles, pero el aire olía distinto, a madera nueva y flores recién cortadas. Abrí la puerta y el pasillo había cambiado. Ahora conducía a un corredor de piedra que no existía el día anterior. Al fondo, una lámpara de aceite temblaba. Caminé hacia ella y cada paso resonó como dentro de un templo vacío. Llegué a un salón de techos altos y paredes cubiertas de frescos desvaídos. Eran escenas de banquetes, pero no había comida, solo gente sentada frente a platos vacíos. Sobre el mantel, velas encendidas que no se consumían. En una de las cabeceras estaba ella, la hermana mayor, inmóvil, serena, observándome. En su regazo sostenía el libro. Su voz rompió el silencio con una ternura que dolía. «Faltan 4 amaneceres. No puedes detenerte ahora». Quise hablar, preguntar qué era todo aquello, pero el aire se espesó. La hermana extendió una mano y el libro se abrió por sí solo.
Las páginas comenzaron a girar hasta detenerse en una ilustración, un círculo de fuego rodeado de rostros. Reconocí algunos, los del pueblo, los de los retratos de la hacienda, incluso el mío. Cada vez que alguien escucha la historia completa, una parte de él se añade al fuego. Así el recuerdo crece, así la comunidad sobrevive. La imagen en el papel comenzó a moverse, las flamas respiraban, un zumbido profundo se adueñó del salón. ¿Y si no sigo?, logré murmurar. Ella sonrió apenas. Entonces el fuego buscará otra voz. Las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad fue absoluta. Pero dentro de ella vi formas como reflejos de agua. El convento, la cocina, el río, y al centro de todo, una figura masculina de espaldas. Me reconocí. Yo era parte de la historia tanto como ellos. Había probado el alimento sagrado, había participado sin darse cuenta en el pacto. Desperté en mi cama, el libro abierto sobre el pecho. En la página, escrita con tinta parda, la frase «El olvido es un lujo que este lugar no puede pagar». Salí a la calle. El pueblo estaba silencioso, pero no vacío. En las puertas de las casas, las familias habían dejado velas encendidas, y junto a ellas, hojas de maíz. Nadie hablaba. Era como si todos supieran que el ciclo estaba llegando a su fin. Caminé hasta la plaza y vi a los ancianos reunidos, murmurando oraciones. El día 17 amaneció con una claridad imposible. No era la luz del sol lo que entraba por la ventana. Era un resplandor más antiguo, de otro orden. Las sombras, al proyectarse, tenían contornos nítidos, casi conscientes de su papel. Me incorporé con lentitud. El libro reposaba en la silla como animal dormido, expectante. Las hojas se movían apenas, siguiendo mi respiración. No sabía si seguían el mismo hospedaje. La habitación conservaba los mismos muebles, pero el aire olía distinto, a madera nueva y flores recién cortadas. Abrí la puerta y el pasillo había cambiado. Ahora conducía a un corredor de piedra que no existía el día anterior. Al fondo, una lámpara de aceite temblaba. Caminé hacia ella y cada paso resonó como dentro de un templo vacío. Llegué a un salón de techos altos y paredes cubiertas de frescos desvaídos. Eran escenas de banquetes, pero no había comida. Solo gente sentada frente a platos vacíos. Sobre el mantel, velas encendidas que no se consumían. En una de las cabeceras estaba ella, la hermana mayor, inmóvil, serena, observándome. En su regazo sostenía el libro. Su voz rompió el silencio con una ternura que dolía. Faltan 4 amaneceres. No puedes detenerte ahora. Quise hablar, preguntar qué era todo aquello, pero el aire se espesó. La hermana extendió una mano y el libro se abrió por sí solo. Las páginas comenzaron a girar hasta detenerse en una ilustración. Un círculo de fuego rodeado de rostros. Reconocí algunos, los del pueblo, los de los retratos de la hacienda, incluso el mío. Cada vez que alguien escucha la historia completa, dijo, una parte de él se añade al fuego. Así el recuerdo crece, así la comunidad sobrevive. La imagen en el papel comenzó a moverse. Las llamas respiraban. Un zumbido profundo se adueñó del salón. ¿Y si no sigo?, logré murmurar. Ella sonrió apenas. Entonces el fuego buscará otra voz. Las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad fue absoluta, pero dentro de ella vi formas, como reflejos de agua. El convento, la cocina, el río, y al centro de todo, una figura masculina de espaldas. Me reconocí. Yo era parte de la historia tanto como ellos. Había probado el alimento sagrado. Había participado sin saberlo en el pacto. Desperté en mi cama. El libro abierto sobre el pecho. En la página, escrita con tinta parda, la frase «El olvido es un lujo que este lugar no puede pagar». Salí a la calle. El pueblo estaba silencioso, pero no vacío.
En las puertas de las casas, las familias habían dejado velas encendidas y junto a ellas hojas de maíz. Nadie hablaba. Era como si todos supieran que el ciclo estaba llegando a su fin. Caminé hasta la plaza y vi a los ancianos reunidos, murmurando oraciones. Cuando pasé frente a ellos, uno levantó la vista y dijo: «Tú los trajiste. Ahora asegúrate de que no se queden atrapados». No respondí. Tomé el camino hacia el río. Las aguas eran oscuras pero reflejaban el cielo con precisión. En la orilla me esperaba la hermana menor. Su vestido era gris perla, sus manos limpias. Me ofreció una vela blanca. Esta noche, cuando suenen las campanas, colócala junto a tu libro. No leas, escucha. El fuego hablará por sí mismo. Así lo hice. Al caer la noche, el campanario sonó 7 veces. La vela ardió con llama azul. El aire vibró. Escuché el crujir de hojas secas, luego una voz coral, muchas voces superpuestas. No era una lengua conocida, pero entendí el sentido. Decían mi nombre. Lo envolvían. Lo convertían en una oración. Sentí el pecho liviano, casi transparente. El libro se cerró sin mis manos. Al día siguiente, el pueblo despertó diferente. La neblina había cedido y el cielo era de un azul casi líquido. El mercado volvió a tener color, los niños corrían, las campanas sonaban con ritmo alegre. Nadie mencionó a las hermanas Ríos, pero en cada puesto se servían pamales envueltos en hojas impecables. Al probar uno, reconocí el sabor exacto del primer día. Entendí. La historia no había terminado, se había integrado a la vida cotidiana. Las hermanas estaban presentes en cada mesa, en cada aroma. Habían vuelto, no como espectros, sino como costumbre. Esa tarde regresé a la hacienda. El portón ya no ofrecía resistencia. Dentro, el salón estaba vacío, los retratos ausentes. Solo el eco de mi voz rebotaba entre las paredes. En el suelo, el libro. Lo abrí. La última página mostraba una instrucción sencilla. Queda uno. Cuando amanezca, elige. ¿Quedarte o contar? Cerré los ojos. Vi el convento, las 21 velas, la monja anciana. Escuché la campana invisible que marcaba el ritmo del relato. Y supe que debía contarlo. Que cada oyente se convertiría en guardián. Que el fuego seguiría vivo mientras alguien, en algún lugar, pronunciara su historia. Por eso te pido ahora que escribas en los comentarios si has escuchado los 21 días. Si has sentido el llamado. Cuéntame desde qué lugar lo hiciste. Y cuando termines, busca el siguiente capítulo, el convento que cocinaba recuerdos. Ahí comprenderás lo que las hermanas nunca dijeron en voz alta. Que la memoria, cuando se cocina con fe, no necesita cuerpo para permanecer. Y que mientras alguien repita sus nombres, el fuego seguirá ardiendo sin consumirse. El día 17 amaneció con una claridad imposible. No era la luz del sol lo que entraba por la ventana. Era un resplandor más antiguo, de otro orden. Las sombras, al proyectarse, tenían contornos nítidos, casi conscientes de su papel. Me incorporé con lentitud. El libro reposaba en la silla como animal dormido, expectante. Las hojas se movían apenas, siguiendo mi respiración. No sabía si seguían el mismo hospedaje. La habitación conservaba los mismos muebles, pero el aire olía distinto, a madera nueva y flores recién cortadas. Abrí la puerta y el pasillo había cambiado. Ahora conducía a un corredor de piedra que no existía el día anterior. Al fondo,
Una lámpara de aceite temblaba. Caminé hacia ella y cada paso resonó como dentro de un templo vacío. Llegué a un salón de techos altos y paredes cubiertas de frescos desvaídos. Eran escenas de banquetes, pero no había comida. Solo gente sentada frente a platos vacíos. Sobre el mantel, velas encendidas que no se consumían. En una de las cabeceras estaba ella, la hermana mayor, inmóvil, serena, observándome. En su regazo sostenía el libro. Su voz rompió el silencio con una ternura que dolía. Faltan 4 amaneceres. No puedes detenerte ahora. Quise hablar, preguntar qué era todo aquello, pero el aire se espesó. La hermana extendió una mano y el libro se abrió por sí solo. Las páginas comenzaron a girar hasta detenerse en una ilustración. Un círculo de fuego, rodeado de rostros. Reconocí a algunos, los del pueblo, los de los retratos de la hacienda, incluso el mío. Cada vez que alguien escucha la historia completa, dijo, una parte de él se añade al fuego. Así el recuerdo crece, así la comunidad sobrevive. La imagen en el papel comenzó a moverse. Las llamas respiraban. Un zumbido profundo se adueñó del salón. ¿Y si no sigo? Logré murmurar. Ella sonrió apenas. Entonces el fuego buscará otra voz. Las velas se apagaron todas a la vez. La oscuridad fue absoluta. Pero dentro de ella vi formas, como reflejos de agua. El convento, la cocina, el río, y al centro de todo una figura masculina de espaldas. Me reconocí. Yo era parte de la historia tanto como ellos. Había probado el alimento sagrado, había participado sin saberlo en el pacto.